Celebramos, queridos hermanos, la dedicación de la Basílica del Santísimo Salvador de San Juan de Letrán, la Catedral del Papa, ubicada en la ciudad de Roma. Esta basílica, de entre todas las iglesias de Occidente, es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida durante el imperio de Constantino y bajo el pontificado del Papa Silvestre en el año 320. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. Oramos por el Papa Francisco, oramos por nuestros hermanos de la diócesis de Roma, oramos también por todos nuestros obispos y ofrecemos la Eucaristía por todos nuestros televidentes en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y a través de las redes sociales de cualquier parte del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de donde estaba al lado de Dios, engalanada como novia que se adorna para su esposo. La gracia de Jesucristo, el esposo de la Iglesia, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amados hermanos, para participar dignamente de este misterio sagrado, humildemente reconozcamos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que edificas con piedras vivas y escogidas el templo eterno de tu gloria, derrama sobre tu iglesia los dones del Espíritu Santo, para que tu pueblo fiel llegue un día a transformarse en la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días
El ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba hacia levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que miraba a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajará hasta la estepa, desembocará en el mar de las aguas salobre, y sanará todos los seres vivos que bullan allí, donde desemboque la corriente. Tendrá vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará sanado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutos. No se marchitará sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosechas nuevas cada luna, porque lo riegan las aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada, teniendo a Dios en medio. No vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy celebramos la Catedral del Papa en Roma. Aunque él resida en San Pedro del Vaticano, la iglesia, su catedral, es esta catedral que hoy estamos celebrando, esta basílica,
cuyo nombre completo es Archibasílica Papal del Santísimo Salvador de San Juan Bautista y San Juan Evangelista de Letrán. ¿No? Pero es muy largo. Generalmente se le conoce como la Basílica de Letrán, dedicada al mismísimo Jesucristo, al Santísimo Salvador. En dicha iglesia el Papa preside, el Papa tiene su cátedra, ¿no? Desde donde también se le introniza como obispo de Roma después de su elección como pontífice. Es bellísima, antigua, como hemos leído al principio. Se empezó su construcción en épocas del emperador Constantino y llevada adelante la construcción por el Papa Silvestre, que por cierto es santo, y que es un signo de unidad. Nosotros, al tener el Papa, la figura del Papa como sucesor del apóstol San Pedro, comandando la nave de la Iglesia desde Roma, es el garante de conservar y cuidar el rebaño y la unidad de la Santa Iglesia de Dios. Al celebrar hoy la dedicación de esa basílica, que es una fiesta además en todo el calendario católico mundial, aunque esa basílica está en Roma, debido a su importancia, tiene el rango de fiesta para ser celebrada en todo el mundo. Es preciso recordar la importancia que tiene celebrar esta fiesta de la dedicación de esta basílica en el contexto de la liturgia de este día. En primer lugar, porque el templo más importante que Dios tiene edificado es el propio ser humano. Fíjense cómo Jesús relaciona el templo consigo mismo, porque dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y aunque se refería a él, ellos pensaban que se refería al templo de Jerusalén, de donde había expulsado a los mercaderes. Destruyan este templo que en 3 días será levantado de nuevo. Entonces, el ser humano es templo de Dios. Incluso el bautismo nos borra el pecado original y nos convierte en templo donde Dios empieza a habitar. Por eso cada vida humana es sagrada. Todo ser humano goza de la dignidad inmensa de ser hecho a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto todos somos iguales en dignidad, en grandeza, porque todos hemos recibido la dignidad de ser hijos de Dios por adopción. Entonces hay que defender la vida, cuidar la vida, atacar todo aquello que esté en contra de la vida, esa cultura de la muerte que quiere apoderarse de esta sociedad, que en muchos lugares le niega el derecho a la vida a los niños no nacidos, que establecen leyes muchas veces que promueven el aborto y cualquier forma de muerte. Nosotros como iglesia, entonces, si creemos que el ser humano es templo de Dios, hasta las últimas consecuencias defendemos la vida desde el instante de la concepción, como lo dice la biología y la medicina, ni siquiera la fe, sino la normalidad, la biología. Hasta el último instante esa persona tiene dignidad. Y fíjense que es bonito que en la liturgia cristiana, aún el cuerpo de una persona ya fallecida se le da una dignidad. En el rito exequial ese cuerpo se bendice con agua bendita, se honra, se inciensa, porque es el cuerpo de un bautizado. Siempre desde todos los tiempos de la fe cristiana, desde los inicios, desde los tiempos de la persecución en Roma, el sepulcro de los mártires, de los fieles, es un lugar sagrado, ¿verdad? Y por eso incluso lo colocamos en un cementerio, porque le damos la dignidad que tiene ese cuerpo hasta lo último. Incluso pues la Iglesia ha establecido ciertas normativas para la ceniza. Mucha gente se pregunta, ¿la cremación está permitida? Sí, está permitida incluso por la Iglesia, y hay ritos exequiales
para las cenizas. Lo que no está permitido y lo que la iglesia no recomienda es ni esparcirlas en la montaña ni tirarlas al mar, sino que esas cenizas reciban la cristiana sepultura, bien sea en un nicho o bien sea en la tierra, porque aunque sea ceniza, sigue siendo el cuerpo sagrado de un bautizado. Imagínense ustedes. O sea, la dignidad y la importancia que tiene el hombre o la mujer como templo de Dios. Luego existen edificaciones sagradas, ya desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Existía el templo de Jerusalén, que era uno solo, donde se daba el culto, donde se ofrecían los sacrificios. Ese templo era el referente del lugar del encuentro con Dios, era el lugar santísimo, porque allí se resguardaba el arca de la alianza. Y allí iban los judíos en peregrinación, aunque sea una vez al año, a encontrarse con Dios. Luego cada región sí tenía sus sinagogas, que eran unas especies de capillas más pequeñas, donde se congregaban a la lectura semanal de la Torá, de la palabra, y a las predicaciones y a las reuniones más pequeñas, y cada pueblo o cada pequeña ciudad tenía su propia sinagoga, pero templo uno solo, el templo de Jerusalén, que incluso por ahí vienen las discordancias también con los samaritanos, porque los samaritanos en el cerro Garizim habían hecho su propio templo, y los judíos dijeron: no señor, templo es uno solo, ustedes no tienen por qué hacer su templo ahí, y eso trajo un conflicto social y político que Jesús conoció en su época. Jesús conoció la belleza del templo mandado a construir por Salomón, y dicen que era majestuoso, hermosísimo, y el mismo Señor profetizó: de todo esto que ven no quedará piedra sobre piedra. Al final de cuentas es un edificio, una edificación, y Dios no se limita solamente a eso, a un espacio cerrado. Sin embargo, después de la libertad que se le dio a la iglesia, después de 3 siglos de cruda persecución, de ataques, de prohibición de la fe, etc., cuando se da el edicto de Milán, en el año 313, comienza la construcción de las iglesias, de las basílicas, de los lugares de culto, que para nosotros también son espacios sagrados. Incluso una profanación de un templo requiere todo un ritual de reparación, porque nosotros en nuestra tradición reservamos espacios para el encuentro con Dios, y el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo es sagrado. Por eso hemos elaborado estos hermosos micros que estamos transmitiendo en el transcurrir de la programación de TV Familia, para que vayamos conociendo la importancia del templo, de sus partes, de la liturgia, para que nos vayamos formando y capacitando en esto. Los que somos de pueblo sabemos las enseñanzas de nuestros mayores, del respeto que se debe tener para entrar a la iglesia, de cómo uno se debe sentar, de cómo uno se debe comportar, el silencio sagrado. Yo les pido, mis queridos hermanos, no convirtamos el templo, la casa de Dios, en un mercado. Recuerden lo que hizo Jesús hoy en el Evangelio, que llegó quitando todo porque habían convertido el templo en lo que no era, en una cueva de ladrones para el comercio, para la vendedera, y eso no es la casa de Dios. La casa de Dios debe ser un espacio a la oración. A veces a mí me da mucho dolor subir a la sacristía y desde la sacristía escuchar los murmullos y las habladeras de la gente. El templo no es para hablar, ni para chismear, ni para nada de eso. Si uno tiene que hablar algo, pues generalmente la mayoría de nuestras iglesias tienen una plaza bien grande al frente, y allí se puede ir a hablar, a conversar, a compartir, pero dejemos esos espacios, aunque sea esos espacios, que los tengamos para el silencio y la oración. Porque en un mundo con tanto ruido, en un mundo donde uno no encuentra paz en ninguna parte, por lo menos que al entrar a la casa de Dios uno se encuentre con un ambiente que se preste para el encuentro, para la oración, para la plegaria. No que vayamos a la iglesia y nos encontremos dentro del templo lo mismo que hay en la calle: el bullicio,
la gente. Entonces, mis queridos hermanos, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Cuando vayas a la iglesia, lo primero que tienes que hacer es saludar al dueño de la casa por cortesía, ir al Santísimo Sacramento, saludar al Señor y conservar lo más posible la dignidad, el decoro y el buen comportamiento en ese lugar que es sagrado. Y así enseñárselo a los niños. En la catequesis los catequistas tienen también una labor importante de educación, de la importancia del comportamiento debido dentro de la casa de Dios. Y dejemos esos espacios para la paz, para la oración, para el encuentro con el Señor. Cuidemos y seamos celosos de que los oratorios, las capillas, las iglesias, pues sean también solamente para el encuentro y la oración. Y ya para terminar, quisiera explicar las diferencias que existen en los templos cristianos, para que nosotros también tengamos claridad en esto que es importante. Las iglesias no todas tienen las mismas categorías. Existen, por ejemplo, las basílicas. Basílicas mayores solo hay 4 y están en la ciudad de Roma. La Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo Extramuros, la Basílica de San Juan de Letrán, que hoy estamos celebrando, y la Basílica de Santa María la Mayor. Luego, en todos los países hay basílicas menores, es decir, iglesias a las que se les otorga esta dignidad especial vinculadas a estas basílicas de Roma. Es el caso, por ejemplo, de la Basílica de Guadalupe en México o la Basílica de Nuestra Señora de Coromoto aquí en Venezuela, y así. Generalmente los lugares de los patronos de los países son basílicas o las iglesias más importantes y destacadas a nivel histórico y a nivel religioso de los lugares. Luego existen también las catedrales. La palabra catedral viene de cátedra y es la iglesia matriz de cada diócesis y es desde donde preside el obispo. Se llama catedral porque en esa iglesia está la cátedra del obispo, que es una silla, una cátedra destacada, donde incluso solo se sienta el obispo. Si otro sacerdote celebra en una catedral, generalmente se le coloca una sede aparte y movible, para que se note la diferencia. Luego vendrían los santuarios, lugares de devoción particular hacia un santo, una advocación mariana. Se les da la dignidad de santuario para destacarlo, para destacar esa devoción que hay allí. Por ejemplo, acaban de elevar a santuario la iglesia de la Candelaria en Caracas porque allí están los restos de José Gregorio Hernández y es un punto importante de veneración de este nuevo beato. O el santuario, por ejemplo, de San Judas Tadeo. Es un lugar donde se expresa especial devoción a alguien, algún santo o alguna advocación mariana o alguna imagen de nuestro Señor. Luego vendrían los templos parroquiales, ¿verdad? Cada parroquia debe tener un templo parroquial donde se congregue la comunidad cristiana. Y en la última categoría están las capillas y oratorios. Los oratorios son espacios pequeños para eso, para orar, donde está el Santísimo generalmente, en las casas religiosas, en los colegios católicos suelen haber oratorios y capillas. Igual que en las comunidades más pequeñas suelen tener su capilla. Bueno, esto un poquito para estar formados en saber diferenciar estas cosas y en conocer esa hermosísima y larga tradición que tiene la Iglesia de tener estos lugares sagrados como lugares de encuentro con Dios necesarios, sobre todo en un siglo de tanto ruido, tantas malas noticias, que podamos acudir a estos lugares a tener momentos de paz, de sosiego espiritual y de oración y encuentro con Dios. Que así sea. Amén. En este templo de piedras vivas que somos nosotros, oremos a Dios Padre, por la Iglesia, casa de Dios, que va edificándose sobre el cimiento de los apóstoles y profetas,
cuya piedra angular es Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las personas que viven en condiciones penosas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que tienen la responsabilidad de buscar soluciones justas y eficaces al problema de la vivienda, roguemos al Te Señor. lo pedimos, Señor. Escucha nuestras súplicas y atiende la oración de tu iglesia, que ora en el Espíritu en nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. En el vino y paz, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. En el vino y paz, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y concede a tu pueblo unido en la plegaria ser fortalecido por tus sacramentos y obtener lo que pide en sus oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración, te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria de tu reino. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y santos, San Juan Evangelista, San Juan Bautista, San Pedro Apóstol, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos fervientes, mis queridos hermanos, al Padre Celestial, la plegaria que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En el Señor compartamos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nosotros somos piedras vivas que sirven para construir el templo espiritual, el pueblo sacerdotal que pertenece a Dios. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has querido darnos en tu iglesia un signo temporal de la Jerusalén celeste, concédenos por esta comunión ser transformados aquí en templos de tu gracia y entrar un día en el reino de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales del pecado de Adán se libró. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, Señor, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que andan por el mundo con el fin de perder a las almas. Amén. Adoremos a nuestro divino Redentor, presente en el sacramento del altar. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno
Amado Señor, presente en el Santísimo Sacramento, hoy te damos gracias porque nos das la posibilidad de ser piedras vivas que construyen tu iglesia, de ser nosotros también templo tuyo, templo de tu majestad y de tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque eres la piedra angular que sostiene todo este edificio. Te bendecimos por el Papa Francisco. Bendícelo en su labor apostólica. Dale fuerza y salud para sus proyectos pastorales. Nuestros obispos y sacerdotes. Te pedimos, Señor, por todos los apóstoles laicos que llevan tu mensaje en la vida cotidiana, en las escuelas, universidades, en sus lugares de trabajo, y que son esas piedras vivas de tu iglesia que van extendiendo el reino, como esas pequeñas semillas que luego se convierten en grandes arbustos que dan muchos frutos. Hoy, Señor, te pedimos que cuides, protejas y defiendas a tu santa iglesia de todos los ataques de sus enemigos. Amén.